Hola amigos de Perú 21, en esta oportunidad estamos vía Zoom conectados con Rolando Breña. Él ha sido fundador de Patria Roja y en medio de las protestas vamos a hacer un análisis comparativo de lo que viene sucediendo. ¿Cómo está, señor Breña? Bienvenido a Perú 21. Muchas gracias por la conversación. Para empezar, ¿cuáles son las principales diferencias de la generación Z y la izquierda de ahora con las marchas de antes, de antaño? Creo que hay una diferencia fundamental. Hace mucho tiempo, demasiado tiempo diría yo, había realmente la existencia de partidos políticos, con dirigencia, con programa, con ideología, con militancia. Y esos partidos políticos tenían importante influencia en la población, trabajadores, estudiantes, profesores. Eran partidos de masas y con dirigencia reconocida. Hoy día yo podría decir que no existen partidos políticos realmente en este país, salvo algunos tal vez. Los partidos han estado en crisis absoluta, no se han renovado, han olvidado sus ascendencias ideológicas y políticas y se han convertido casi en compañías comerciales electorales. En ese sentido, los jóvenes de hoy día, la mayoría de ellos, no se sienten identificados ni representados por los partidos políticos existentes. De tal manera, entonces, que se ha producido un fenómeno de autoconvocatorias, por ejemplo, autogeneración de movimientos, sin intervención directa o importante de los partidos políticos. Eso refuta la tesis de que los jóvenes no se ocupan ahora de la política o no les interesa la política. Sí se ocupan y sí se interesan. La diferencia está en que se ocupan y lo hacen directamente, ya no en la mayoría de los casos a partir de los partidos políticos por los cuales no se sienten representados. Es decir, estamos asistiendo a nuevas formas de hacer política, jóvenes, masa, etcétera, que al encontrar caminos partidarios deciden por ellos mismos tomar la lucha y la protesta en sus manos. Es decir, es una consecuencia de la desintegración, la desinformación, la crisis, el abandono de la representatividad de los partidos políticos en primera instancia. Cuando los estudiantes o los sindicatos marchaban en antaño, había dirigentes que se responsabilizaban ante las autoridades. Muchos de ellos fueron detenidos y procesados también por las consecuencias y daban la cara. Aquí no tenemos eso. ¿Cuál es la preparación de los marchantes de ahora, que organizan por las redes no solo la protección ante las lacrimógenas, sino también los escudos y armas contra la policía? Antes los partidos no solamente se responsabilizaban por su actuación en las movilizaciones, en las luchas o en las manifestaciones. Los partidos no solamente tenían dirigencia reconocida, susceptible de conducir las movilizaciones, responsabilizarse de sus consecuencias o confrontar sus derivaciones. También los partidos políticos imponían disciplina, ¿no es cierto? Orientación, programa, es decir, tenían autoridad suficiente y las movilizaciones se hacían con esos márgenes. Claro que habían desbordes, habían luchas y habían enfrentamientos que siempre son parte ineludible de la lucha política de masas. Creer que una lucha política de masas puede ser absolutamente libre de violencia es una ilusión, es una ilusión. Sale siempre la violencia de una u otra manera, provocada, casual, inducida o lo que fuera. Ahora, hoy día, por ejemplo, la mayoría de los manifestantes tienen liderazgos, pero no son liderazgos aún reconocidos, ni liderazgos que salen a dar la cara o a explicar, salvo algunos, excepcionalmente los he visto algunos jóvenes, porque se trata de la conducción más o menos espontánea. No existe nada de espontáneo absolutamente, las cosas siempre se planifican. Pero digo espontáneo porque no obedecen a consignas generales inducidas o acordadas por organizaciones de carácter nacional, políticos, por ejemplo, o sindicales o gremiales, que también hoy día se van a movilizar. Esa es una diferencia fundamental. La masa de jóvenes sale convocada por quién, o por un partido, no necesariamente, por un gremio,
no necesariamente, sino a través de las redes sociales. Es decir, una segunda gran modificación es que muchas movilizaciones grandes son convocadas por las redes sociales. Y en las redes sociales, evidentemente, se puede convocar sin necesidad de mucha razón, sin necesidad de mucha explicación, salvo algunas consignas generales o particulares que pueden ser consignas que son representativas de una población, de una necesidad, de una organización, de una reivindicación. Esas consignas se tornan muchas veces en aceptación masiva, ¿cierto? De tal manera que la gente sale a veces solamente en consonancia con esas alternativas generales y concretas que se han masificado a través de las redes sociales. Una característica que yo quiero señalar, señor Breña, es que ahora vemos que se enfrentan a la policía con fuegos artificiales y antes no era así. Bueno, Parece que los agresivos tienen los métodos de las barras bravas. bueno, no es tanto así. Este es mucho más joven que yo, ciertamente. Puede ser mi nieta, tal vez. Pero en las movilizaciones de antes sí habían confrontaciones y sumamente violentas con la policía y a veces con las Fuerzas Armadas cuando éstas salían. Habían las llamadas bombas Molotov, habían los llamados instrumentos caseros de explosión o de ruido. Incluso yo recuerdo mucho que en muchas manifestaciones, cuando éstas eran combatidas por la policía montada a caballo, se ponían pequeñas bolas de vidrio para que los caballos podían resbalar o no podían continuar el trayecto. Habían también siempre escudos. Lo que pasa es que la modernidad ha hecho que los escudos sean más modernos, ciertamente, y los instrumentos de defensa sean también mucho más modernos. Ahora, no todos salen con instrumentos de defensa o de ataque, ¿no es cierto? La mayoría de la población sale sin ellos. Pero obviamente, lo que en los últimos años se ha notado es una violencia bastante fuerte contra los manifestantes. La carga de policías bastante violenta y a veces sin justificación. Y tú bien sabes que en los últimos años han habido muertes, bastantes muertes como consecuencia de balazos, de perdigones, de balas de goma, por accidentes e incluso por la explosión de bombas incendiarias o bombas lacrimógenas de todo tipo. En ese sentido, es legítimo, en mi entender, que preveyendo una agresión de este tipo, los manifestantes puedan premunirse de algunos elementos de defensa que pongan en resguardo su salud, su vida o sus pertenencias. Claro, igual la violencia hace que la manifestación se desborde. Es que no hay manifestación casi sin violencia. Muchas veces se dice que la infiltración es de la izquierda, de los proterroristas, etcétera, que pretenden la manifestación violenta con el objetivo de conseguir mártires, etcétera. Pero no habrán provocaciones ni infiltrados de otros sectores, por ejemplo, de derecha, recalcitrante, fascista, que quisieran que las manifestaciones también se desbordaran. Las anarquías no son necesariamente espontáneas, ni las anarquías producidas por los manifestantes. Pueden producirse también por otros sectores interesados en que haya violencia con el afán de recrudecer el hostigamiento, recrudecer la represión o recrudecer la existencia de legislación draconiana para impedir la manifestación, las luchas o las movilizaciones. Lo que hemos visto también, y llama la atención, es que al inicio era una sola consigna, la lucha contra la criminalidad, medidas urgentes para frenar las extorsiones, el sicariato, etc. Pero ahora se suman otros pedidos, piden que Susel Paredes asuma como presidenta, luego se habla de otros temas, y es como que hay muchos pedidos y al final la causa se va diluyendo. No hay líderes o no los vemos, no hay objetivos claros y es como si estuviéramos el desorden por el desorden. Es que eso es consecuencia de lo que decíamos al principio, la falta de una orientación política general, la falta de una centralización del movimiento político.
Muchos salimos a las calles porque queremos, porque podemos, o con nuestras consignas o reclamos particulares. Antes había una centralización política más o menos existente. Habían 4, 5, 10 partidos políticos y los gremios que se ponían de acuerdo en 4 o 5 demandas nacionales o concretas por los cuales se luchaba. En cambio, ahora, frente a la inexistencia de una centralización política, porque todos los partidos políticos salen, pero cada uno dice lo que quiere o lo que puede, entonces esa ausencia posibilita la anarquización de pedidos, de exigencias, de solicitudes o de gritos, de tal manera que una movilización inmensa puede diluirse al no contar con centralización política y centralización programática. Y eso es consecuencia, decía al principio, de la crisis de orientadores políticos, es decir, de partidos que le den sentido suficiente a quienes le protestan, exigen. Señor Breña, ¿podría repetir esa parte porque se le está yendo el audio? Sí, decía que eso no debe descalificar a los manifestantes, porque lo que hay que extraer de lo fundamental de las manifestaciones es lo que grita o exige el grueso. Y si bien es verdad que antes era la inseguridad, ahora esa inseguridad se ha convertido fundamentalmente en el primer de exigencia para su solución. Pero la exigencia de solución al problema de violencia, de criminalidad, de falta de seguridad, no pueden ser tampoco abstractas. Tienen que darse en base a los responsables de la falta de una política de lucha contra la criminalidad. Y tiene que enfocarse en los responsables. Esos responsables son, pues, fundamentalmente el Ejecutivo y el Poder Legislativo, acompañados, evidentemente, por las instituciones otras como la Fiscalía o la, el, el poder Judicial. ¿Cuál es su lectura? ¿Vamos a continuar en esta crisis una vez que lleguemos a las elecciones del 2026? Yo tengo la impresión de que nosotros no nos estamos dando cuenta de la hondura de la crisis, de la profundidad de la crisis que vive el país. Y creemos que solamente es una crisis del gobierno, coyuntural, una crisis del legislativo, que sale un presidente, entra el presidente. No, es, a mi entender, un proceso de deslegitimación absoluta de la institucionalidad política existente. Ninguna institución política, que son se dice, los pilares de la democracia, ha podido ni siquiera construirse con toda intensidad, con toda fortaleza. Esa institucionalidad que vivimos ahora es una institucionalidad en la que no confía la población, absolutamente. ¿Y de quién es Es responsabilidad? ¿Cómo? ¿Y de quién es la Es una responsabilidad? institucionalidad, decía, cuasi podrida. Nunca se tuvo la capacidad de construirse. Por lo tanto, es imposible ir a estabilidad absoluta y a un proceso de pacificación o de cambio, etcétera, si es que no se contempla la necesidad de sustituir esa institucionalidad política que ya es inexistente casi. Ha desaparecido porque funcionan por inercia, por inercia. Usted pregunta a la población y el 99% de la población no confía en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Poder Judicial, no confía en la Fiscalía, no confía en la Defensoría del Pueblo, no confía ni siquiera en las Fuerzas Armadas, ni siquiera en la Iglesia Católica. Esa es una crisis que nosotros hemos llamado no solamente deslegitimación cuasi absoluta, sino un proceso de desintegración y de descomposición nacional. Y una elección, por muy democrática que sea, no lo va a resolver por el solo hecho de la elección. Condiciones de esta naturaleza ¿De qué existen. depende? Depende de la necesidad de ir a un nuevo contrato social, de tal manera que la población pueda, con todas las instituciones existentes,
todos los pobladores del país, no solamente el llamado en sentido estricto pueblo, sino los habitantes de la patria, vayan a un proceso de reinstitucionalización, un proceso de reconocimiento o de construcción de nuevas instituciones. Y eso, a mi entender, aunque muchos no lo creen suficiente, lo creen como una utopía, como un sueño o un proceso simplemente agitativo, se requiere la necesidad de una nueva constitución. Una nueva constitución, un nuevo pacto social, un nuevo compromiso social con todas las fuerzas existentes en la patria. Yo no entiendo por qué se oponen a una nueva constitución aquellos que estén de acuerdo con esta constitución. Ellos, en una nueva constitución, una nueva asamblea constituyente, podrán pues defender la constitución que existe ahora. Otros plantearemos su conveniencia en el cambio, total o parcial. ¿Pero eso acaso no legitimaría una nueva institucionalidad? De repente una nueva constitución es la repetición de esta, la que tenemos actualmente. Será pues la decisión de la población. Harán algunos cambios, será la decisión de la población. Es la única manera de rehacer la vida política nacional y de recrear, crear o construir una nueva institucionalidad. Este Congreso no ha cambiado casi la totalidad de la Constitución ya, sin necesidad de referéndum, ha hecho lo que han querido. Solamente han dejado subsistentes algunos artículos que justamente son los que plantean problemas importantes para la vida política, para la vida económica y la vida institucional. Entonces, una nueva constitución, si todos marchamos a ella, repito, los que quieren que no se cambie en esta constitución, podrán ahí decirlo y ganarlo, si es posible. Y aquellos que queremos que se cambie, lo diremos también y lo podremos ganar, si es que podemos hacerlo. Si ellos ganan, será pues un nuevo renacimiento de la institucionalidad con los principios de lo que actualmente existen, o de manera contraria, cuando ganemos los que no queremos que sea así. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Breña, por estar conectado con nosotros, analizando la coyuntura nacional, que en esos momentos nos tiene a todos los peruanos en vilo, por saber qué es lo que va a suceder. Muchas gracias. Yo deseo más bien que en esta movilización no haya violencia, porque la violencia es pretexto para cualquier cosa, incluido cualquier tipo de aventura política en el país que pueda conducirnos a situaciones peores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muy amable. Bien, amigos de Perú 21, era entonces Rolando Breña, fundador de Patria Roja, que estaba con nosotros analizando la situación nacional. Regresamos.